Conversaciones Constituyentes Australes. Buenos días a todos y a todas. Hoy nos están escuchando la voz de la anfitriona de este programa, Conversaciones Constituyentes, Daniela Catino. La estamos reemplazando. Ha sido difícil, no es fácil reemplazar a nuestra querida colega que con tanto talento ya tiene varios programas a su haber. Y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en la propuesta de nueva constitución que va a ser votada el día 4 de septiembre, que es lo que denominaremos como órganos constitucionales autónomos. La constitución actualmente vigente, es decir, la de 1980, consagra los siguientes órganos con carácter autónomo: el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Contraloría General de la República, Consejo de Seguridad Nacional y Banco Central. A excepción del Consejo Nacional de Televisión y del Consejo de Seguridad Nacional, que se eliminan, el resto de estos órganos se incorporan con algunas modificaciones al borrador de la propuesta a ser ratificada en una elección con voto obligatorio el día 4 de septiembre próximo. Además, en la propuesta se agregan otros órganos que ya existían a nivel legal, como el Consejo para la Transparencia, la Defensoría Penal Pública, la Defensoría de la Niñez, o se crean algunos nuevos como el Consejo de la Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional del Agua, la Dirección del Servicio Civil y la Agencia Nacional de Protección de Datos. Algunos de estos se incluyen en un capítulo 10, de acuerdo con la última versión del borrador de propuesta constitucional, pero existen otros a los que se hacen referencia en otros artículos o en otros capítulos, ¿no? En este episodio de este programa no abordaremos los temas relacionados con otras autonomías, las denominadas autonomías territoriales, y que serán abordados en otro capítulo más enfocado en temas de descentralización. Usualmente la incorporación de instituciones o órganos del Estado en los textos constitucionales se enmarca en la doctrina clásica de la separación de poderes, en virtud del cual la mejor manera de garantizar la legitimidad o estabilidad del orden político o la vigencia de los derechos fundamentales era separando distintas funciones de gobierno en distintos órganos. Así, las funciones de crear las normas, implementarlas y de resolver los desacuerdos que se generen sobre su significado y su aplicación corresponden a cada una de las ramas tradicionales del Estado. Con el desarrollo incipiente de la burocracia administrativa moderna hacia fines del siglo XIX, se comienzan a concentrar diversas funciones en el Poder Ejecutivo. El desarrollo de los servicios públicos que, además de potestades de ejecución de normas, en esa visión tradicional, lentamente comienzan a concentrar potestades normativas y de resolución de conflictos acerca de la aplicación de esas normas, comenzó a cuestionar entonces la idea clásica de la separación de poderes. Más allá de la concentración funcional, fue la inclusión de nuevas entidades u órganos en los textos constitucionales lo que generó una verdadera revolución en la idea clásica que teníamos de la separación de poderes. Si la Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico, argumentó Hans Kelsen, uno de los teóricos que más estudiamos en las facultades de Derecho, es porque cumple funciones fundamentales que deben ser protegidas y aseguradas. Sin embargo, esa función no debería estar encomendada, señalaba el argumento, a alguno de los poderes clásicos, sino a un cuarto órgano jurisdiccional conocido como Tribunal Constitucional, ubicado más allá del Poder Judicial ordinario y encargado de la protección de la democracia constitucional. A partir de la incorporación de tribunales o cortes constitucionales en los textos constitucionales, sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra, comienza entonces una ola de argumentos para incorporar otras instituciones y en un tono, podríamos decir, similar. Si la función de proteger la democracia constitucional es una de tipo fundamental, de carácter constitucional por derecho propio, entonces podemos sugerir una serie de instituciones que pueden ser abordadas por un texto constitucional, considerando los conflictos de intereses que pueden existir entre los poderes estatales tradicionales y la eventual erosión de los fines de una democracia constitucional. Lo que nos interesa aquí, y ya voy a presentar a mi invitado y a mi invitada, y sobre todo para nuestros radioescuchas,
es que esta breve descripción es ilustrativa de algunas tendencias claras. Primero, que las constituciones a nivel comparado ya no solo garantizan autonomía para los tres poderes del Estado que conforman la estructura, podríamos decir, tripartita tradicional. Segundo, que la arquitectura del Estado constitucional moderno, por ocupar esta metáfora, es cada vez más compleja y requiere una división del trabajo y una especialización de ciertas funciones. Tercero, que la autonomía meramente legislativa que se garantiza a ciertos órganos ya no parece ser suficiente para impedir quizás la no injerencia de los poderes de turno, los vaivenes de las mayorías legislativas o las contingencias propias de la vida política de un país. Y por último, que en principio, si la función de proteger la democracia constitucional, es decir, aquella forma de gobierno que debe asegurar la vigencia tanto del principio democrático como de los derechos fundamentales, es el único criterio que tenemos para ir incorporando nuevos órganos, entonces quizás el límite, ¿no?, de órganos constitucionales autónomos parece no tener fin. Para conversar sobre estos temas tenemos a una profesora de Derecho Público de la Universidad Andrés Bello, en la sede Concepción, colega Tania Buch, bienvenida a este programa. Hola Alberto, No sé muchas si lo gracias por la pronuncié bien, invitación. ese está ya, perfecto. Y además tenemos a Guillermo Jiménez, profesor también del área de la Universidad Adolfo Ibáñez en la sede de Viña del Mar. Gracias, Alberto, por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Oye, quiero partir con un tema después de esta introducción, ¿no? Quizás un tanto larga para la dinámica propia de los medios de hoy en día. Haciéndoles la siguiente pregunta, yo diría que si hay un tema, podríamos decir, que no generó controversia o tanta controversia, ¿no?, más allá de lo que se habló al principio sobre el Banco Central y quizás en algún comienzo cuando se habló de eliminar totalmente el Tribunal Constitucional y quizás traspasarle esos poderes a la Corte Suprema. Si uno, por ejemplo, revisa los informes que han emitido los bancos o los fondos de inversión que operan en Chile, que dicen, al parecer esta parte de los órganos constitucionales autónomos no generó mucho ruido, ¿no? Entonces, más allá de eso, ¿no? Quizás un poco como para tratar de ver cuáles son las tensiones que hay acá. ¿Cuáles son las tensiones que ustedes observaron al incorporar organismos autónomos en esta Constitución? ¿Creen ustedes que esta propuesta, que definitivamente aumenta, ¿no?, el número de órganos constitucionales autónomos, abordó adecuadamente las tensiones que suponen incorporar autonomías constitucionales en un texto constitucional? No sé quién quiere partir, Tania. Bueno, aprovecho de saludar a Guillermo, que no lo había saludado al aire. Así que un gusto estar también compartiendo con Guillermo. Yo creo que habría que empezar por pensar qué son las autonomías constitucionales. Y estas son órganos que en general se entiende que tienen un carácter técnico y no político, que se abocan a cuestiones particulares y que no están sujetos al control, ¿cierto?, de órganos políticos. No están sujetos al control del Ejecutivo, tampoco están sujetos al control del Congreso Nacional. Y esto es importante entenderlo porque la Constitución de los 80 ya se caracterizaba por tener muchos órganos autónomos. Y las autonomías constitucionales han jugado un rol bien interesante en nuestra historia política reciente, y en general son órganos que se consideran contramayoritarios, es decir, que controlan la voluntad de las mayorías. Incluso hay autores como Carlos Eneus, por ejemplo, que sostiene que el presidencialismo chileno, que la excepcionalidad de la estabilidad del presidencialismo chileno se explica, al menos en los últimos años, porque parte del poder político que caracteriza, ¿cierto?, los presidencialismos latinoamericanos tienen esta característica de tener un poder desbalanceado entre el Ejecutivo y el Legislativo a favor del Ejecutivo, pero que en Chile esto no habría sido tanto porque se desplaza ese poder desde el Ejecutivo hacia estos órganos pretendidamente técnicos y apolíticos. Entonces, ¿por qué no generan ruido o como otras cosas? Yo creo que porque tienden a la estabilidad del sistema
entre más órganos técnicos haya, uno puede pensar, o la proyección es, si es que se comportan de la misma manera que se han comportado las autonomías constitucionales en general en Chile, tienden a la mantención del statu quo más que a los cambios. Ahora, eso puede no ser tan así, considerando en esta propuesta, considerando que algunos de estos órganos, por ejemplo, son la Defensoría de la Naturaleza, o una Comisión Nacional de Bioética, o Agencia Nacional del Agua, pero hay varias cosas que son, a mí me encanta el tema de las autonomías constitucionales, yo lo encuentro muy interesante porque una de las cosas que yo estoy observando precisamente es que esta es una diferencia del proceso constituyente chileno con otros procesos del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, porque en los procesos constituyentes recientes tienen como una de sus características la invocación de, o una inspiración de constitucionalismo político, constitucionalismo popular, donde la participación directa del pueblo y la confianza en el fondo en la política es importante. Pero acá no. Acá empezamos a sustraer temas de la política hacia una pretendida técnica. Y lo que yo proyecto, de nuevo, si es que los órganos autónomos constitucionales se comportan de la misma manera que se han comportado, es que van a ser crecientemente más politizados. Así que bueno, vamos a ver ahí, pero yo creo que ese va a ser un tema. Ahora, ¿por qué no se le ha tomado? También porque estos temas son más técnicos y son más aburridos, ¿no? Sí, yo creo que le prestaron menos atención también por eso. Oye, buenísima esa primera introducción. Quizás ahí hay un punto en común, entonces, entre el constituyente de 1980 y el del 2022, podríamos decir, por ponerle un año, ¿no? Que ambos constituyentes desconfiarían entonces del legislador al crear o consolidar estas autonomías constitucionales, pero quizás el matiz sería que esta segunda desconfianza en el legislador sería un tanto distinta, ¿no? No sé si algo así entendí, pero Guillermo, quizás para darte el pase, que hay en este quizás como excepcionalidad chilena, ¿no? Un tipo de desconfianza en el legislador o en las mayorías políticas contingentes que se reproduce en este proceso constituyente. Bueno, este en verdad es un tema fascinante, yo también en eso estoy de acuerdo con Tania, aunque requiere un poquito de expertise en cómo funciona el Estado para poder entenderlo en todas sus implicancias. Pero me gustaría partir haciendo un pequeño matiz con lo que acaban de decir ustedes. Yo veo en la creación de órganos constitucionales autónomos una tendencia internacional. De hecho, una tendencia internacional que algunos autores la han atribuido a lo que llaman a veces constitucionalismo del sur global. De alguna manera en Latinoamérica, no necesariamente el constitucionalismo de la última década, pero quizás más ampliamente en Latinoamérica, pero también en India, en Asia. De hecho, curiosamente, en los últimos años han salido varios libros sobre esta cuarta rama del gobierno, o Integrity Branch, como una rama del gobierno dedicada a la integridad, una rama del gobierno dedicada a la protección de la democracia constitucional, que es la expresión que utiliza de alguna manera la Constitución sudafricana. Así que yo lo pondría en un contexto más amplio, la verdad. Y ese contexto más amplio, tal como dijo Tania recién, emparenta a estas instituciones con otras instituciones contramayoritarias. Como tú mismo decías, Alberto, hace un rato, con la Corte Constitucional, los tribunales constitucionales. De alguna manera es una ampliación de la idea original kelseniana de los tribunales constitucionales a ámbitos no necesariamente legales o no necesariamente jurídicos. O sea, tal como se crearon tribunales constitucionales para proteger la Constitución como norma jurídica, especialmente en el sur global se han ido creando instituciones contramayoritarias o que quieren poner coto a la política en ámbitos distintos a los propiamente jurídicos, como por ejemplo la protección de la naturaleza, la protección de los sistemas electorales, la lucha contra la corrupción,
la protección de la transparencia, etcétera, etcétera. Así que yo diría que la primera tensión, para volver a la pregunta original, Alberto, hay una tensión aquí con el principio de democracia, hay hay una tensión evidente que se puede manejar, se puede balancear, pero hay que reconocerla en primer lugar. Y la tensión es porque sacamos el funcionamiento de ciertos aspectos ciertos aspectos del funcionamiento del Estado del control de la mayoría. Eso puede ser razonable en algunos casos. Obviamente un exceso significa que se degrada el valor de la democracia. Y déjame mencionar, si es posible, otra tensión, yo creo que quizás es más invisible, pero también es importante. Como muy bien dijo Tania hace un rato, estos órganos constitucionales autónomos buscan tecnificar ciertas decisiones, profesionalizar, especializar un grupo de órganos en algunas cuestiones que se consideran que no deberían ser dejadas a la política partidista, por decirlo así. Cuestiones tales como la protección del medio ambiente, o las reglas sobre transparencia, o el funcionamiento del sistema monetario, en el caso del Banco Central, son cuestiones que se consideran técnicas a tal grado que los representantes populares no deberían inmiscuirse. Pero la verdad es que ya existe un amplio aspecto del Estado que obedece también esa lógica técnica, profesional, especializada, y es la administración del Estado. Claro. Toda la administración del Estado obedece esa lógica. Los directores de hospitales, los directores o directoras de establecimientos educacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces uno se pregunta por qué cierto aspecto de la administración pública tiene que estar aislado y no todo el resto de la administración pública. ¿Y por qué ese aislamiento tiene que ser tan grande? Si la administración pública tiene un nivel de aislamiento que no llega al límite de excluir completamente a la política. Así que yo creo que también hay una segunda tensión entre la posición de la administración pública en el constitucionalismo moderno y el lugar de estos órganos autónomos, que es paralelo a la primera tensión. Claro, y en este sentido, otra de las cuestiones quizás notorias o que derivan un poco de una lectura del borrador de la propuesta, es que en el caso de algunos órganos constitucionales autónomos está súper detallado, ¿cierto? Los mecanismos de nombramiento o integración, las funciones o atribuciones e incluso algunos regímenes de responsabilidad, ¿cierto? Es decir, si vamos a entregar autonomía, también tiene que haber mecanismos que permitan, ¿cierto?, que las personas que se desempeñan en estos órganos sean responsables por el ejercicio de sus funciones. Pero en el caso de algunos, por ejemplo, la nueva Autoridad de Protección de Datos o la nueva Agencia Nacional de Aguas, ¿no? Se dice que deben existir esos órganos, se señalan algunas funciones de manera muy general, pero se deja un poco el espacio al legislador para que establezca cuáles son esos mecanismos, cuáles van a ser los mecanismos de nombramiento, cuáles van a ser las atribuciones o los eventuales regímenes de responsabilidad. En ese sentido, ¿vale la pena quizás el mencionar, o tiene sentido la sola idea de mencionar órganos en un texto constitucional sin mencionar las atribuciones o los regímenes de responsabilidad? Porque claro, es evidente que hay un contraste en el detalle con que el constituyente o en que la propuesta de constitución, por ejemplo, regula la Corte Constitucional versus la Agencia Nacional de la nueva Autoridad de Protección de Datos. Somos la segunda constitución en el mundo en incorporar en un texto constitucional una agencia de tal entidad, pero cuando uno va al texto mismo del artículo, al parecer no hay mucha idea, ¿no?, de cómo o qué justifica, ¿no? En ese sentido, o sea, el abordar esas tensiones, ¿no?, en un texto constitucional. Tania, no sé si... Sí, bueno, yo creo que, a ver, a mí en principio no me causa demasiado problema que la regulación constitucional sea escueta, ¿no? O sea, no creo que eso sea un problema per se, de hecho lo prefiero. Ahora, ¿por qué algunas regulaciones son tan detalladas o más detalladas que la Constitución de 1980? No es el caso de la Corte Constitucional, pero sí es el caso del Banco Central, por ejemplo. Bueno, la lógica de eso es que algunas materias, como ya no van a haber leyes orgánicas constitucionales, que eran quórum supramayoritarios que regulaban esto, entonces la lógica era subir a rango constitucional algunas estructuras básicas, y así muchas de estas cosas o regulaciones que parecen detalladas
estaban más o menos reguladas en las leyes orgánicas constitucionales para darle cierta estabilidad. Además, creo que tratándose de Corte Constitucional, Banco Central o Contraloría, había un cierto consenso, había un desarrollo doctrinario y político o una cultura quizás institucional que permitía establecer qué cosas se quería mantener de esa regulación. Entonces eso explica el desarrollo. Y bueno, las otras dicen, bueno, esta es buena idea, estas materias nos parecen particularmente relevantes y las vamos a hacer una agencia. Yo creo que la explicación de por qué estas materias y no otras es una cuestión bastante contingente. No creo que haya razones sustantivas, por ejemplo, para tener una defensoría de la niñez y de la naturaleza y no de los pueblos originarios, o no de las mujeres, por ejemplo, o no de las diversidades sexuales, para pensar en, o de las personas con discapacidad, o qué sé yo. Claro, podríamos haber creado un órgano por cada grupo desaventajado. Si eso fue. O sea, por cada grupo vulnerable o por cada área. Y bueno, también eso nos enfrenta a otros desafíos, ¿no? Que es la implementación de cada órgano, que bueno, ahí Guillermo va a tener más que decir que yo sobre cómo se pueden implementar esto, pero suena de largo aliento, suena un trabajo de implementación bastante largo, así que ahí vamos a tener harto que conversar también. Guillermo. Sí, estoy de acuerdo con Tania respecto de que el carácter escueto no es un problema. De hecho, es súper razonable pensar que hay regulación breve porque, no sé, simplemente porque el futuro es incierto. El futuro incierto uno puede querer cambiar, y si lo constitucionaliza una estructura, te amarras a futuros cambios, impide futuros cambios. Y eso yo creo que es un problema. Yo creo que es razonable haber sido escueto en esta materia, como en varias otras de la Constitución. Ahora, un problema distinto, y yo creo que eso que se ha apuntado tú, Alberto, es el tema de que hay incoherencia, de que hay algunas que son muy desarrolladas y otras que son escuetas, y ahí yo también estoy de acuerdo con Tania, de que en esas incoherencias regulatorias muchos van a explotar esas incoherencias y pueden generar problemas en la implementación. Por ejemplo, ¿por qué la Defensoría de la Niñez no tiene reguladas las causales de remoción, la Defensoría del Pueblo sí? Y la otra sí, claro. Entonces ahí cuando haya litigación constitucional, muchos van a explotar esa incoherencia y pueden dificultar la etapa de implementación. Yo creo que eso puede ser un problema no deseado y no anticipado. Yo creo que hay otros dos problemas además con la manera en que fueron regulados. Uno es lo siguiente: cuando obviamente tenemos un número, conversamos con Tania hace un rato, un número enorme de nuevos órganos autónomos, yo al menos, contándolo en sentido amplio, ¿cuántos? 20. Claro, algunos o sea, sentidos, hasta el Consejo de Bioética, ¿no? Claro, pero hay algunos que quizá uno excluiría y uno puede considerar de manera estricta 12. Y la Constitución latinoamericana que yo antes consideraba que tenía más era la mexicana, que tenía 12. Entonces estamos en el top del ranking. Pero bueno, el problema es el siguiente, yo creo, que al tener una comisión encargada de sistemas de justicia y órganos autónomos, eso empujó la creación de órganos autónomos. Es como la Comisión de Sistemas de Justicia. Si tú creas una Comisión de Sistemas de Justicia, pones un incentivo para crear normas sobre esto. Ahora, el problema es que al tener una comisión de órganos autónomos, uno hubiera esperado una regulación coherente, consistente. Claro. Si concentras todos los órganos autónomos en una misma comisión, debería ser uniforme la regulación. Pero eso no pasó. Un mismo régimen, ¿cierto? Uno esperaba un mismo régimen, pero eso no pasó. Y no pasó porque la propia comisión fue inconsistente y porque otras comisiones también crearon órganos autónomos, como la de sistemas de conocimiento o la de derechos fundamentales. Eso es lo que quería decir. Y una cosita muy corta, que yo creo que el problema de verdad más de fondo es que el concepto de órgano autónomo pierde valor si hay que ir a órgano autónomo. Se degrada. También me ha pasado en otras partes, ¿no? O sea, sí. También pasó en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, también esa fue una de las críticas, ¿no? Que al final varios de los órganos que se crearon terminaron ahí como, más allá de que estén en la Constitución, dejaron de tener algún sentido. Pero
pero quizás la última pregunta general antes de pasar al detalle, ¿no? de dos instituciones en específico que vamos a abordar acá. Quizás todas estas preocupaciones o estas tensiones que hemos abordado acá, o estos problemas o eventuales inconsistencias o la falta de un régimen común a todos los órganos autónomos, quizás no es tan grave por el hecho de que la propuesta sujeta la reforma de estos órganos o de algunos de los más importantes de estos órganos a mayorías calificadas, ¿no? Podríamos decir a la mayoría de los congresistas en ejercicio, ¿no? O sea, a la mayoría de los, tanto de los diputados y diputadas del nuevo Congreso como de los representantes de las regiones. Es decir, sujeta a la reforma de estos órganos o de alguno de estos órganos más importantes a mayorías calificadas y no a esos quórum de reforma constitucional que uno conoce, ¿no? De 3/5, 4/7, 2/3. En ese sentido, quizás hay un espacio quizás para arreglar esta inconsistencia en el futuro, ¿no? ¿O qué piensan de eso, no? O sea, yo creo que va a haber harto espacio porque además va a haber harto tiempo. O sea, más allá de, está el tema de los quórums, pero también hay que pensar que el horizonte de implementación de todo esto, o sea, cada vez que uno ve un órgano, tiene que pensar que ese órgano tiene que haber una planta, tiene una ley que lo regule, tiene que comprarse o arrendarse un edificio, hay muchas cosas que tienen que pasar de aquí a que yo pueda tocar la puerta de la Defensoría de la Naturaleza. E ir a la oficina de partes a pedir algo. Así que yo creo que sí. Y hay otra cosa que yo quisiera como advertir, y es que hagamos como ficción y pensemos que todos estos órganos están hoy día funcionando. Hoy día o ayer hubo un problema de intoxicación en unos jardines infantiles en Quintero, Puchuncaví. O sea, pensemos que hoy día están funcionando. Eso significa que en ese caso llegaría el defensor del pueblo, porque por una parte de la administración de Estado, defensor de la naturaleza, porque se trata de contaminación, defensor de la niñez, así como mínimo llegan ellos. ¿Cómo se van a coordinar? O sea, yo no creo que estos sean problemas, no se va a caer la República por esto. No, pero a los que nos interesan estos temas, y sobre todo yo estoy obsesionada con el principio de corrección funcional y de que cada uno tenga sus competencias muy tasadas, muy delimitadas, y ahí yo creo que puede haber un conflicto también porque en estas incoherencias también, si no están bien delimitadas las competencias, se pueden traslapar, ¿no? Sí. Y ahí... Y a mí me preocupa que nuestra historia reciente, disculpe que sea insistente con esto, pero nuestra historia reciente demuestra que a los órganos con autonomía constitucional les gusta aparecer en la tele. Claro. O sea, entonces más aún si tienen pocas atribuciones o no están muy claras los ámbitos de competencia. Así que eso. Oye, Guillermo. Sí. Yo no estoy tan seguro, Alberto, con tu pregunta original, porque primero porque no tenemos todavía claro cuál es o sea, no sé si te referías al quórum de reforma constitucional o al de reforma legal. No, es que la propuesta de constitución señala que, o sea, bueno, el quórum de la reforma de estos órganos se hizo pensando que iba a haber un quórum mucho más dificultado para la reforma constitucional, ¿no? En el capítulo sobre la reforma constitucional. Claro, pero si la reforma constitucional es de 4/7, supongamos que va a ser de 4/7, supongamos que va, o 3/5, no sé. Pero igual, todavía no se decide esto, entiendo yo. No se decide, todavía no hay, se presentó una... Sí, de cambio sustancial, de alteración sustancial. Alteración sustancial, claro. De los principios constitucionales, y varios de estos órganos tienen que ver con los principios constitucionales, entonces uno podría siempre amarrar la reforma de algunos de estos principios a estos órganos y ahí se rigidizaría mucho, pero quizás eso es demasiado lejos. Pero como sea, de nuevo, la reforma de los aspectos constitucionalizados de estos órganos va a ser relativamente rígida, va a ser 4/7 o 3/5, dependiendo de lo que decía
la convención. Y a nivel legal, ahí de nuevo hay una distinción. Hay algunos órganos que tienen estructuras orgánicas que se modifican por mayoría calificada, y otros órganos Claro, autónomos sí, B, que se regulan por mayoría simple. sí, claro. Entonces, de nuevo, va a haber que distinguir. Claramente hay una autonomía A y autonomía B. Claro, Autonomía hay una A es autonomía. la que tiene el Ministerio Público, la Contraloría, el Banco Hay una Central. premium y una Claro. básica. Bueno, esa sería la distinción. Bueno, va a ser interesante en ese sentido cómo se implemente en la práctica también cuáles van a ser las normas transitorias en este sentido, como un poco adelantando lo que dijo Tania, ¿no? Quizás tiene que haber un periodo de exploración, de experimentación, que eventualmente en el futuro nos diga, bueno, mejor concentremos todas las atribuciones de las defensorías en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y así nos hacemos cargo, ¿cierto?, de otro de los principios que están en la propuesta, que es, bueno, la eficiencia de un Estado administrativo que se tenga que hacer cargo de varias tensiones. Pero ahí Vamos, hay un límite, yo creo, ¿no, Alberto? O sea, ese es justamente un límite que pone la Constitución. Yo creo que no, es difícil argumentar que se podrían concentrar todas en una misma defensoría, porque hay una decisión constitucional de mantenerla separada. no, bueno, claro, pero tendría que haber una reforma, ¿no? Tendría que haber una reforma constitucional, claro. Y bueno, ese espacio de reforma yo creo que tiene que estar relativamente, o tiene que ser relativamente flexible, ¿no? En ese sentido. Yo creo que igual, bueno, en el borrador, en esa parte, como digo, o sea, se señala que expresamente que ciertos órganos van a estar, que la reforma de ciertos órganos va a estar sujeta a mayoría calificada. Y creo yo que quizás si es que lo resuelve de buena manera la Comisión de Armonización, se puede dar un espacio de flexibilidad, ¿no? Para que quizás el diseño de estos órganos constitucionales autónomos pueda resolverse o pueda resolver esas tensiones de las que hablamos al principio de la mejor manera posible. Oye, pasemos al tema de algunos de los organismos en específico. Tania, te quiero preguntar a ti sobre la nueva Corte Constitucional, un poco para contarles a los y a las radioescuchas o a quienes nos están viendo por las plataformas, y quizás más allá del cambio de nombre, ¿no? ¿Es la nueva Corte Constitucional significativamente distinta del Tribunal Constitucional actual o es un cambio de nombre, como dicen algunos? ¿Crees tú que, por ejemplo, el nuevo diseño tanto de la integración, esto es de los mecanismos de nombramiento y de las atribuciones, es adecuado para los desafíos que se vienen para este nuevo ciclo, ¿no? O en el fondo, para ser un poco más concretos, ¿crees tú que esta será una corte quizás menos protagonista en debates de política pública que son propios de una democracia constitucional, comparándolo sobre todo con este Tribunal Constitucional, ¿no? Que, por ejemplo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue un protagonista, ¿no? De varias de las reformas más emblemáticas de ese segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Un protagonista no muy feliz. Además, sí, yo creo que, mira, yo tengo como sentimientos encontrados. Por una parte, siento que sí es una nueva cosa, ese va a ser otro órgano, pero yo sostengo además que ya hemos tenido 3 tribunales constitucionales y no solo uno. ¿Ah? Claro. Y creo que es otro órgano, sobre todo por las atribuciones. ¿Ah? Sobre todo lo primero que hay que decir es que toda forma de control preventivo, es decir, durante la discusión de la ley o de una reforma constitucional o de la aprobación de un tratado internacional, se elimina. Por lo tanto, esta idea de si me va mal en el Parlamento, me la juego en el Tribunal Constitucional, se termina. Y en ese sentido no va a haber espacio en las atribuciones que se reducen significativamente. Se reducen muchas atribuciones. Como de 16 a 10, podríamos decir. Si uno lo cuenta solamente en términos... 9 son. A 9, bueno. A 9, claro. ¿No? Y 9 es las demás que establezca la Constitución. Pero hay un pequeño detalle que dice la Constitución y la ley. No. Que eventualmente podrían ampliarse. Pero, mira, pero me parece que pudo haberse hecho más. Me explico.
hubo muchas iniciativas durante la discusión de la Corte Constitucional bien innovadoras, en un sentido de un constitucionalismo más ideológico, más político, y finalmente lo que quedó es un nuevo órgano concentrado de jurisdicción constitucional con unas atribuciones bastante reducidas, donde hay innovaciones que, a ver, todo lo que se pone en una constitución es importante y todo órgano de diseño es importante, pero hay ciertas cosas que se mantienen. Por ejemplo, se mantiene un sistema de nombramiento donde participan las 3 ramas del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, y ya no va a ser el Poder Judicial de la Corte Suprema, sino que el Consejo de la Justicia. Otra innovación es que algunos de los miembros que pueda nombrar el Consejo de la Justicia sean jueces. Hay varias cosas interesantes, como por ejemplo que se constitucionaliza, y esto es una novedad en materia de jurisdicción constitucional, se constitucionalizan principios interpretativos para el ejercicio de la jurisdicción constitucional, como la presunción de constitucionalidad de la ley, la interpretación conforme, la cuestión y la deferencia al órgano legislativo, que buscan un constitucionalismo más político, o sea, privilegiar siempre la opción del legislador democrático. Y en ese sentido hay una diferencia sustantiva. Los criterios también o los requisitos se insiste en criterios técnicos, ¿no? Se insiste en que van a ser seleccionados por criterios de mérito, que solamente va el tribunal o la Corte Constitucional solo va a razonar. Sí. Hay como un trauma, ¿no? Como decía. Es como un trauma. Se nota mucho el trauma del Tribunal Constitucional anterior. Pero hay que decir que, de todas formas, toda justicia constitucional tiene el germen y tiene la objeción democrática, el problema con las mayorías, ¿cierto? La elección de las mayorías. Ahí, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el Tribunal Constitucional actual es esta silla musical, ¿no? De como o puerta giratoria entre la política y la Corte, y aquí se establecen inhabilidades previas, temporales. Por ejemplo, 2 años anteriores a la elección, quienes sean postulen a la Corte Constitucional durante los 2 años anteriores no pueden haber sido ni haber ejercido cargos de elección popular, ni ser ministros de Estado, cargos de juicio de confianza, y luego después de la Corte Constitucional tampoco pueden ejercer estos cargos, y estas inhabilidades también son importantes, aunque son cuestiones como más de detalle, también son bien importantes. Yo creo que sí estamos ante una Corte Constitucional, pero yo siento que se pudo haber ido un poquito más allá en el diseño, con cosas un poquito más novedosas. Como haber ido hacia quizá un constitucionalismo más dialógico, etcétera, ¿no? Como, sí. Ok, pero entonces, ¿se puede mejorar técnicamente, crees tú? Porque claro, está bien desordenado, o sea, cuando uno lee ahora el borrador, como que quizás, claro, hay quizás mejor presentado esa sección sobre la Corte Constitucional sería distinto, ¿no? ¿Se puede subsanar, digo yo? ¿O es una cuestión de que creo que ya no fue nomás? Es que sí, no. A ver, creo que en el texto no, pero no se cierra la puerta a incorporar estas como pequeñas... hay como pequeños, no sé, gadgets que se podría incorporar, por ejemplo, las audiencias públicas previas, pero no se eliminan, por lo tanto, una ley orgánica podría incorporarla. O sea, hay espacios a nivel legislativo, no se cierran los espacios para avanzar hacia un constitucionalismo más deliberativo, más dialógico. Pero lo que quiero decir, lo que quedó arregló los defectos más importantes que teníamos, pero no sé, se innovó tanto en otras cosas que dije como, bueno, pues aquí podríamos haber innovado más, ¿no? Había espacio para hacer algo un poquito menos, que quedó bien, pero
podríamos habernos comprado, no sé, no la versión 1.0, sino que podríamos habernos comprado una versión, no sé, con acentos de cuero, con, con algún equipo de sonido mejor. Me quedo un poquito decepcionada a mí que me gustan estos temas, Bueno, pero es una mejora estructural bastante buena. ¿Puedo hacer una oye, ¿y qué te pregunta? parece? Sí, bueno, dale, si quieres Aprovechar que está saltar en este Tania, mismo tema, aprovechemos. aprovechar que está Tania, que es especialista en justicia constitucional, porque hay una norma que a mí me deja inquieto respecto del control preventivo, que es una norma que está justo antes de las atribuciones en el borrador original, que dice que la Corte Constitucional resolverá los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputados, la Cámara de las Regiones, y entre estas y el presidente. Entonces, en la Corte Constitucional puede resolver contiendas de competencia entre las cámaras y entre las cámaras y el presidente. Yo entiendo que podría ser durante la Claro. tramitación legislativa, porque no dice que no. No, ¿Cómo pero... entiendes tú, Tania, esa regla? No, yo lo entiendo que no puede ser como de control de constitucionalidad de la ley. O sea, alguien podría intentar argumentarlo, pero yo me encadenaría a las puertas del Congreso con mi paper, armar mi paper, a decir que no. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que se establecen principios de deferencia al órgano legislativo y la presunción de constitucionalidad de la ley, por lo tanto no veo cómo podría. Ahora, sí hay muchas atribuciones de conflictos de competencia. Eventualmente podría ser en materia de inconstitucionalidad de forma. Ahí creo que la interpretación que tú haces, Guillermo, podría sostenerse. No es la que yo hago, no es la que yo hago, es lo que yo, ¿Ah? el temor que me surge leyendo. Pero no des ideas, Guillermo, no des ideas. O sea, pero definitivamente va a tener pega con el bicameralismo asimétrico, por una parte, pero además con este proceso de descentralización que incluyó una serie de autonomía, y me imagino que ese va a ser parte importante de la pega del nuevo Tribunal Constitucional. Quizás ya no van a ser las inaplicabilidades, y sino que van a ser estas contiendas de competencia entre este gran proceso de descentralización y este bicameralismo asimétrico que se creó en el sistema político, ¿no? Oye, creo pasar al último, no tenemos mucho tiempo, porque tendríamos que estar, creo yo, hasta mañana para tratar a todos los órganos constitucionales autónomos, pero Guillermo, conversemos sobre la Contraloría General de la República. Yo sé que tú has escrito sobre esto, que estás constantemente siguiendo el rol de esta institución tan importante y que ya va a cumplir 80 años, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, del año 43, ¿no? Que se incluye en la Constitución de 1925. Y quizás lo más interesante es que el actual Contralor Bermúdez, ¿cierto?, señaló, creo que en una entrevista o incluso en la presentación ante la propia convención, no solo estar satisfecho con la regulación de la propuesta de constitución, sino que también sostuvo que algunas de sus facultades o atribuciones se clarifican. Quizás para preguntarte a ti, ¿sabes más o menos, o puedes explicarle a los y a las radioescuchas a qué se estaba refiriendo el Contralor con esta, al parecer, satisfacción con la propuesta del borrador? Por razones de transparencia tengo que hacer público que yo he asesorado al Contralor en varias reformas legales y en reforma constitucional también, pero no fui partícipe de esa declaración, así que tratar de interpretarla con bastante lejanía, esto sí que sí. Es que claro, para la prensa llamó la atención, ¿no? Wow, era como, chuta, sí, está súper conforme, incluso en términos positivos, ¿no? Yo creo que el Contralor se refería a que antes del proceso constitucional habían hartas amenazas a la Contraloría de cambiarla radicalmente. Tanto orgánicamente, transformándola de un órgano unipersonal a uno colegiado, como sus funciones, eventualmente eliminando el control de legalidad y concentrándola en auditoría. O sea, esas dos amenazas que hubieran transformado radicalmente la institución no se materializaron. La Contraloría sigue siendo un órgano unilateral fundamentalmente, y el tipo de funciones, el tipo de potestades que tiene se ampliaron, no solo se mantuvieron. O sea, el control de legalidad que realiza a través de la toma de razón, que es lo más distintivo, se mantuvo, casi en los mismos términos que está en la Constitución actual, y además hubo algunos cambios. Por ejemplo, se incorporó expresamente en la Constitución a la potestad dictaminante, que era una potestad
que es de amplio uso en materia administrativa y que también ha sido cuestionada en las últimas décadas. Ahora se consagró constitucionalmente con toda claridad y con bastante fortaleza. Y por otra parte también se mencionan las auditorías, que no estaban mencionadas en el texto constitucional anterior, y se eliminó una facultad que es bastante importante para la Contraloría, pero que para la Contraloría siempre ha sido incómoda, que es el juzgamiento de las cuentas. De las cuentas. Hoy en día la Contraloría hace el examen de cuentas y cuando detecta pérdida patrimonial para el fisco, puede demandar la responsabilidad civil del funcionario que administró mal los recursos, y una misma sección, un mismo departamento de la Contraloría, el que hace el juzgamiento de la cuenta. Entonces, de alguna manera, puede ser percibida como una institución que acusa y resuelve. Esa facultad se eliminó a nivel constitucional. Y eso yo creo que también puede ser bueno para la Contraloría porque se clarifica cuáles son sus tareas centrales y cuáles no. Eso sí que pone las tareas que mencionaba Tania hace un rato de implementación van a ser difíciles porque hay juicios operando ahora que van a tener que tratar de sacarse de la Contraloría y enviarse probablemente al sistema de justicia, porque el juzgado de cuentas va a ser un tribunal contencioso administrativo como cualquier otro. Oye, y este consejo resolutivo, este consejo, ¿cierto?, consultivo, ¿qué piensas de eso, no? Porque, claro, tú dices, se mantuvo el carácter de órgano unipersonal, ¿no? Y eso es algo, creo yo, bueno, ¿no? Porque le permite darle eficacia y algo de dinámica a este órgano, pero además incluyó este órgano consultivo, que es como un órgano colegiado de carácter consultivo. Si puedes explicar en breves palabras qué es lo que es y por qué es bueno o por qué no es tan bueno, quizás, no sé. El mismo Contralor, cuando fue originalmente a la convención a explicar el tipo de reformas que él creía que podría implementar la convención, sugirió a este consejo. Un consejo que es resolutivo en algún sentido, pero también es consultivo. Y este consejo a nivel constitucional no tiene regulado quién lo integra, eso tiene que definirlo en la ley. Sí. Pero tiene dos funciones centrales, que son primero aprobar la política de auditoría o de la política de fiscalización de la Contraloría, y en segundo lugar, pronunciarse sobre los cambios de jurisprudencia del Contralor cuando emite dictámenes. Yo creo que es positivo la incorporación de este consejo. Estas dos son tareas importantes y es positivo porque introduce un elemento de deliberación, de discusión dentro de la Contraloría sin aletargar su funcionamiento. Yo creo que era una mucho mejor solución que colegiar la Contraloría completamente. Muchísimo, claro. Y dependiendo de cómo se haga a nivel legal, quizás puede tener representación de la sociedad civil, o quizás ex funcionario o ex funcionaria, autoridad de gobierno. Entonces yo creo que puede ser una institución que haga una contribución a la Contraloría, que mejore su funcionamiento. O sea, Contralorito puede estar contento con esta propuesta. Contralorito yo creo que va a estar contento. Yo creo que hay que leerlo como una institución que trata de limitar el poder excesivo del Contralor. Una desventaja de tener un Contralor unipersonal es que se concentra demasiado poder en una sola persona. Y yo veo que la Constitución hace al menos tres cosas que intentan disminuir el poder del Contralor. La creación del Consejo, una. Reforzamiento de las Contralorías regionales, en segundo lugar. Y en tercer lugar, una regla que impide que el Contralor se pronuncie sobre aspectos de mérito o conveniencia. Claro, bueno, y eso, ¿qué opinas sobre esa creo que no fue última? tan buena solución, porque creo que quizás, no estoy seguro si ustedes están de acuerdo, pero la idea de mérito o conveniencia me parece que es demasiado vaga como para efectuar realmente un límite, y lo único que puede hacer es generar controversias políticas, porque el Contralor, normalmente todos los Contralores están involucrados en controversias políticas con el gobierno. O sea, todo el rato, ¿no? Están todo el rato involucrados en la... Yo hubiera limitado que el Contralor no pudiera examinar la conveniencia política de decisiones del gobierno, no decisiones de la administración, que es la regla que tiene el Reino Unido, por ejemplo. Se abre un espacio para la litigiosidad ahí bien importante. Y otro tipo de herramientas en contra de los Contralores. O sea, ahí quizás Contralorito no va a estar tan contento cuando lleguen esos reclamos, ¿no? En contra de la Contraloría. Oye, oye, un último tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero otra de las, quizás la única regla común a estos órganos constitucionales autónomos es la regla de paridad, ¿no? Y algunos han dicho que eso va a complicar, por ejemplo, en el Banco Central,
la búsqueda, por ejemplo, de mujeres que se dediquen a la macroeconomía, o que en otros casos va a ser mucho más fácil de resolver, quizás en el consejo o en el órgano colegiado de la Defensoría del Pueblo, quizás no va a ser tan complicado porque hay un pool, ¿cierto?, de candidatas con preparación o que cumplen con los requisitos para la integración. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes esta exigencia de la paridad? Que es bien interesante, yo antes que como una norma de igualdad la veo como una regla de diseño institucional, ¿no? Y evidentemente va a haber quizás una transición, quizás va a haber que aumentar y generar incentivos para que, por ejemplo, haya más mujeres con doctorado en macroeconomía, ¿no?, etcétera, ¿no?, por nombrar algunas de estas como trayectorias que siguen los miembros del Consejo del Banco Central. Pero en otros casos no, va a ser una regla de diseño interesante porque te va a obligar a pensar y quizás a buscar candidatas que de otro modo no estaban en el pool de los órganos, ¿cierto?, que participan del nombramiento. Tania, ¿qué te parece esta regla? Es genérica, pero se repite a es propósito de los órganos que constitucionales autónomos, ¿no? Es que no estoy de acuerdo con tu diagnóstico, porque eso asume como un sesgo de que siempre hay que las mujeres se dedican a los temas blandos y que no habrían suficientes mujeres. Y yo creo que probablemente destacan menos mujeres, pero para destacar en general en cualquier área, las mujeres siempre hacemos el doble de la pega para obtener la mitad del resultado. Entonces, si uno, no digo que sea el caso del Banco Central, pero sí de otros órganos con autonomías constitucionales donde uno ve que tampoco como que los hombres que llegaban tenían esas trayectorias no, tan pero súper brillantes. Entonces esta es yo una creo que van a haber entrevista que le mujeres. escuché, claro. O sea, esta es una entrevista que le escuché a una economista que se dedica a economía feminista y decía, bueno, va a haber un periodo de transición en que quizás producto de sesgos de género, ¿no? Hay quizás mujeres que no se dedican a ciertas áreas, ¿no? Y eso va a ser interesante porque va a generar un cambio en la perspectiva de los órganos, o sea, no solamente por la presencia de mujeres, que en sí ya va a generar un cambio, ¿no? Pero en esta entrevista que le escuché a esta economista lo que decía, bueno, evidente que va a haber un periodo de transición, ¿no? Y cuando más mujeres vean que, wow, en verdad se puede llegar al Banco Central y quizás preparar carreras un poco en ese sentido, ¿no? Porque, digo, muchas veces el problema de la actual segregación de género en las disciplinas, ¿no?, tiene que ver con preferencias, ¿cierto?, endógenas, ¿no?, que incorporan la discriminación que supone, por ejemplo, llegar a esos espacios llenos de hombres. ¿Para qué me voy a ir a meter allá si O sea, yo creo que tú tienes razón, pero creo que los cargos también son pocos y creo que hay las suficientes mujeres sí. hoy día para llenarlos. Pero creo que tienes razón en que se va a generar quizás una mayor afluencia de mujeres a disciplinas donde quizás no hay tantas. Pero creo que ya Chile tiene las suficientes en la mayoría de las áreas como para llenar esos cargos. No creo que haya un vacío de mujeres para poder llenarlo. Pero sí va a ser interesante y sí va a exigir, en el fondo, a permitir que no se produzca esta idea de que las mujeres, o esta sesgo, ¿cierto?, de que se dedican a áreas blandas o menos, menos vinculadas con el poder o cosas como más técnicas. Guillermo, no sé si tienes alguna observación con respecto a esa... Sí, a ese yo creo que la regla de paridad es el cambio más grande que tiene la Constitución. Sí. Va a tener discutiendo los próximos 10 o 15 años si es que se aprueba la Constitución. Y hay cosas que son insospechadas que pueden pasar y que nos pueden sorprender. Esperemos que para bien con esta regla. Pero dos cosas que sean un poco más técnicas. Uno, en el texto armonizado provisional que está, aparece como una regla, la única regla común, como tú decías, Alberto, a todos los órganos autónomos, en el capítulo que se creó sobre el órgano autónomo. Y eso es un poco raro, porque hay muchos órganos autónomos que están fuera de ese capítulo, como tú mismo mencionaste en tu presentación. Como el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, está en ese capítulo.
Pero Claro. eso evidentemente no significa que la paridad no se aplique al Consejo para Transparencia, porque hay otra norma del Sí, pues borrador hay otras normas. Sí, que pues. aplica la paridad a todos los órganos de la administración. Entonces uno y del Estado creo que sean colegiados. Justo se fue Tania. Sí, se le cayó por eso. Sí, Sí. y quedamos sin paridad. Entonces yo creo Justo que quería hay preguntar algo a Tania, ¿no? Porque era otra de las reglas a propósito de los mecanismos de nombramiento. O sea, que digo, ¿cómo va a afectar la paridad a estos mecanismos de nombramiento? Y en ese sentido, claro, si es que, por ejemplo, por ejemplo, si al presidente le toca nombrar 3 ministros de la Corte Constitucional, 3 ministros o ministras de la Corte Constitucional, ¿y qué pasa si nombra 3 ministros? Entonces, bueno, deja la carga de elegir a 3 mujeres a otro órgano, ¿no? Que participa del nombramiento de la Corte Constitucional. Yo creo que hay, o sea, entendiéndola como una regla de diseño, y que me parece súper interesante, que es lo que discutíamos con Tania antes que una regla meramente de igualdad o de acción afirmativa, ¿no? Viendo la regla de paridad como una cuestión de diseño, yo creo que van a haber cuestiones como ahí bien interesantes, ¿no? Quizás van a haber órganos que van a decir, bueno, yo voy a elegir 3 hombres y le dejo a otro órgano que participa del nombramiento la carga de tener que elegir mujeres, ¿no? Sí, hay varios órganos como ese, el Consejo para la Justicia, por ejemplo. Claro, claro. En que hay nombramiento de los jueces por sorteo, grupos del pueblo originario, etc. O sea, ¿cómo uno se divide el nombramiento? O en el caso de, creo que la Defensoría del Pueblo, en donde el nombramiento tiene lugar por una propuesta de organizaciones de la sociedad civil, también hay un problema. Sí, yo creo Oye, que esos problemas técnicos, no sé cómo lo va a resolver. sí, bueno, hay tiempo para ir resolviendo esos temas en el evento de aprobarse el 4 de septiembre en este plebiscito la nueva constitución. Oye, pero Guillermo, quizás porque justo se nos cayó Tania, no sé si había temporal en Concepción, pero aquí estuvo ruda la semana en Valdivia, pero ¿cuál es tu impresión general de las autonomías constitucionales en el borrador? Si tuvieras que decirlo en pocas palabras antes de terminar. Sí, ahí justo volvió Tania. Yo creo que mi impresión es que esta sobrecarga va a generar un montón de trabajo para los abogados y abogadas. Lo que quiero decir es que hay demasiada incoherencia, demasiada inconsistencia. De hecho, a mí no me gusta la sistematización completa en esta área, porque creo que instituciones con funciones distintas tienen que tener estructuras orgánicas distintas. Entonces, yo no tendría una sola estructura para todos. Claro, claro. Yo creo que el nivel de inconsistencia es más que el razonable. Para poner un ejemplo, y el nivel de desconexión con la política. Yo creo que eso quizás, volviendo al tema que originalmente hablaron tú con Tania, el nivel de desconexión con el sistema político ordinario es muy amplio. Por ejemplo, solo una institución tiene acusación constitucional, que es la Contraloría. Claro, que Todas la las demás Contraloría. tienen formas de remoción de sus órganos directivos distintos, a través de la Corte Suprema u otros. Yo creo que eso va a generar choque. Claro. Lo que dijo Tania, yo creo que es lo que más probablemente pueda pasar, y es un problema, que se politicen instituciones que están diseñadas justamente para actuar de manera política. Oye, y en ese sentido, bueno, justo se nos cayó Tania, o sea, algunos de estos problemas no serían subsanables por la Comisión de Armonización, pero otros, quizás, sobre todo en la presentación del texto, sí podrían subsanarse. Yo creo que ninguno de estos problemas es un problema que genere grandes riesgos constitucionales. No creo que sea ese el caso. Son inconsistencias que incluso la Constitución del 80 tiene también. Sí, pues muchísimas, claro. Y son inconsistencias que pueden ser moderadas a través de la legislación. Una buena legislación de apoyo puede disminuir los riesgos. Claro. Pero siempre donde hay más trabajo para los abogados y abogadas es donde hay problemas. Yo creo que problemas de diseño. Oye, y Tania, no sé si estás por ahí. Bueno, no, creo que no hay problema. Oye, bueno, entonces vamos a hacer el cierre de este capítulo.
ya el próximo capítulo van a encontrar nuevamente la voz de Daniela Catino y su experiencia en estos temas. Espero haberla reemplazado dignamente, eso es lo más importante. Y bueno, nos vemos y estén esperando ya los nuevos programas que vamos sacando semana a semana de aquí desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Eso. Muchas gracias, Guillermo, y Tania también. Muchas gracias a lo lejos. Chao, chao. Conversaciones Constituyentes Australes.